Buenas tardes ante todo, Fernando, gracias por recibirnos. Buenas tardes. Sé que no te gustan las etiquetas ni las definiciones, pero como introducción, muy brevemente, escritor, viajero, cosmopolita, hombre comprometido con la cultura y con las letras, con las ideas, y ante todo, parafraseando a Nietzsche, humano muy humano. Bueno, como no me has llamado ni polémico ni provocador, acepto. Muchas gracias. Primera pregunta, ¿serías el hombre con mayúsculas que buscaba Diógenes para los hermanos por Atenas? Hombre, lo he intentado toda mi vida, además es una imagen, en fin, que utilizo a menudo, sí, he hecho todo lo posible por ser ese tipo de hombre, claro. Cuando te dieron el premio Planeta con la prueba del laberinto, usaste el seudónimo de Diógenes, pero del otro Diógenes, de Diógenes Laercio. Sí, Laercio. ¿Por qué? Bueno, pues la verdad, pues no sé por qué, el seudónimo al fin y al cabo, a veces no es caprichoso, pero en aquella ocasión, bueno, lo fue, me gusta, el libro Vidas de filósofos ilustres de Diógenes Laercio, al fin y al cabo, por él hay muchos filósofos griegos que lo único que sabemos de ellos es gracias a ese libro. Entonces es un libro cuya lectura siempre me ha apasionado. Pero vamos, no, tampoco hay que buscarle 5 pies a ese gato. Perfecto. Has vivido y viajado alrededor de 100 países aproximadamente. ¿Cuánto y cómo te ha influido y qué hay de ti en todos esos viajes? Bueno, me han influido muchísimo. En primer lugar me ha influido el concepto mismo del viaje. En fin, yo suelo decir, parafraseando a otro autor que fue el que lo dijo, que como lejos de casa no se está en ninguna parte, ¿no? Entonces la verdad es que eso es un criterio que he aplicado pues prácticamente desde mi adolescencia. Tú ten en cuenta, por no decir desde mi infancia forzado por las circunstancias. Y sabes que a mi padre lo matan antes de que yo nazca, mi madre se queda atrapada aquí en Madrid, y cuando yo tengo 1 año de edad, mi madre se escapa de Madrid en busca de su marido, conmigo a cuestas de 1 añito, con una hermana suya que tenía 14 años, nos metemos en una aventura inconcebible que está contada en mi novela Muertes Paralelas, que nos lleva a Valencia atravesando puestos de control de todo Dios, de los anarquistas, de los comunistas, de los socialistas, etcétera. Estas 2 mujeres jóvenes, rubias y de buena familia, con un bebé a cuestas, llegamos a Alicante, allí pasamos la noche escondidos, porque mi familia era una familia, bueno, digamos, no es que se metiera en política, pero bueno, era una familia acomodada y por lo tanto pues, se corría grave riesgo de que pereciera en aquellos días. Entonces nos pasamos la primera noche escondidos en Alicante y al amanecer agarramos una avioneta de los servicios aéreos postales y acabamos en Orán, en África. Allí estamos 3 meses, luego agarramos otra avioneta que nos lleva hasta Melilla, allí nos metemos en un barco bombardeado por la legión republicana que me llevan a Cádiz y etcétera, etcétera. Quiere decir que ya realmente empiezo a vivir de una forma periculosa y de una forma viajera, pues en fin, cuando era un lactante. Y la verdad es que yo no sé si aquello me influyó o lo que fuera, pero siempre he vivido así, siempre me he estado yendo, ¿no? El reproche continuo que mis sucesivas mujeres a lo largo de la vida, y no solo mis mujeres, sino también mi madre, me hacían era, siempre te estás yendo, y es verdad. Entonces, dentro de que ha sido ese concepto del nomadismo, ese concepto de no dejar que la arena se pegue a los zapatos, que eso por supuesto me ha marcado en sí, es una forma de vivir, es una forma de encarar la existencia. Ahora hay países que me han marcado de manera muy especial, a veces simplemente porque he pasado mucho tiempo en ellos. Es el caso de Italia. Y claro, cuando me exilio voy a parar a Italia y vivo entre pitos y flautas casi 5 años en Italia. Claro, son 5 años muy intensos, ¿no? Y en segundo lugar, pues hombre, Japón y la India son los 2 países que más me han marcado, sí. La relación entre literatura y viaje, ¿es la literatura una forma de viajar, virtual o virtuosa? Bueno, para mí la relación entre literatura y viaje es imposible porque es lo mismo. Mi literatura es una literatura viajera y yo siempre he viajado pues para poder contarlo, como todo lo que he hecho yo en la vida, prácticamente lo he hecho para poder contarlo, porque mi estrella polar ha sido siempre la literatura. Yo he vivido desde siempre sumergido en una realidad literaria que me parece mucho más real que la real, ¿no? Entonces es lo mismo, literatura y viaje son anverso y reverso de una misma moneda. No concibo la una sin el otro. Y ya que habéis sacado el término de realidad virtual, sé que tienes una web, pero sé que no eres nada afín a las tecnologías, de hecho no tienes redes sociales. ¿Cómo se lleva el mundo digital hoy en día? ¿Cómo ves la relación entre la literatura y el mundo digital, y entre los viajes y el mundo digital? Bueno, tengo una web, no te lo vas a creer, una web que además la crearon, me parece, en el año 2005, o sea que va ya para 12 años, y no la he visto nunca. He visto la carátula, en primer lugar porque yo no sé moverme en una web, lo más que puedo hacer es escribir www.plaf, aparece la web y a partir de ahí me quedo seco. No sé qué hay que hacer para pasar a la página siguiente. Eso me sucede continuamente con cualquier texto en la red, en internet.
Así que efectivamente tengo una web, pero como si no la tuviera. Además que no me despierta el más mínimo interés, ¿no? Nada que suceda en la red me despierta el interés. Ya sabes que nunca he entrado en redes ni entraré, he vivo ajeno por completo a ese mundo. Relación de todo este mundo digitalizado, virtualizado en el que vivimos con el viaje, pues mortal. Se ha cargado el viaje, es decir, ya no tiene sentido viajar. No tiene sentido viajar en parte por la red y en parte por el turismo. Vayas donde vayas, ya hay turistas. Yo, en fin, seguramente si me preguntas qué es lo que más detesto en el mundo, y a mi edad hay muchas cosas que se detestan ya, pues lo que más detesto son los turistas. Los turistas han matado todo lo que yo amaba. Es decir, el turista es lo contrario del viajero y, en fin, es una horda inicua de borregos que está devastando la tierra entera y además que va a tener consecuencias imprevisibles. Ya en España y en Italia y países así empieza a sublevarse la gente, el hombre de la calle, no ya el escritor hippie como no pueda ser Dios, sino el hombre de la calle, el zapatero de la esquina, por así decir, contra los turistas. Entonces no tiene sentido, el viaje es algo que ha perdido por completo el sentido. Empezó a cargárselo en el avión. Viajar es atravesar cosas, no sobrevolarlas. Quien sobrevuela se está desplazando, no está viajando. Para viajar, es decir, para que el viaje sea lo que debe de ser, un itinerario espiritual, un itinerario de toma de conciencia, un viaje interior, además de un viaje exterior, uno no quita al otro, al contrario lo complementa, pero en el momento en que vas por encima de las nubes, bueno, ahí ya no hay viaje, no es nada, ¿no? Pues ahí ya empieza la decadencia del viaje, y ya luego, pues, llegues donde llegues, ya si el viaje es el arte del encuentro, como en una ocasión he dicho yo, he dicho otras personas, el encuentro ya no es posible porque cualquier persona con la que te topes en esos países, hombre, hablo fundamentalmente de los países por los que a mí me gusta viajar, que no son los europeos, que son los asiáticos, los africanos, los viajes exóticos, ¿no? Entonces, hagas lo que hagas y te pongas como te pongas, las personas de esos países, si tú eres, bueno, de raza blanca, como es mi caso, y vienes de Europa, pues te ven como una bolsa de dinero con patas, y lo único que intentan es extraer la mayor cantidad de dólares posibles en la menor cantidad de tiempo posible, ¿no? Entonces, bueno, viajar se ha convertido realmente en una tarea inútil. Yo antes viajaba para ir a sitios, ahora viajo para huir de España. Viajo para huir de España, en primer lugar porque España se ha convertido en un país absolutamente inhabitable, y en segundo lugar porque para mí se ha convertido en un viaje todavía más inhabitable porque me conoce todo Dios. Yo no entiendo cómo me puede conocer todo Dios, un escritor, bueno, más bien de temas raros como lo soy yo, etcétera. Sí, es verdad que estaba apareciendo en televisión, pero generalmente en programas que se emitían en la madrugada, programas de poca audiencia, programas de libros, programas de cultura, tal, y sin embargo he conseguido que me conozca todo el país, ¿no? Seguramente me has oído decir en alguna ocasión que uno de mis filósofos favoritos, y volvemos a Diógenes Laercio, es Epicuro. Epicuro decía que la felicidad estriba en vivir oculto. Bueno, eso es así, seguro. Si no vives oculto no puedes ser feliz del todo. Yo, evidentemente, desde ese punto de vista, ha sido un fracaso, porque nunca he conseguido vivir oculto. Pero no ahora ya que me he convertido en un escritor conocido y que si la tele y tal. Es que de niño en el cole ya siempre llevaba la atención. ¿Por qué? Pues seguramente porque pienso lo contrario acerca de casi todo, de lo que casi todo el mundo piensa acerca de casi todo, y eso pues llama la atención, ¿no? Total, que el viaje en estos momentos, bueno, para mí es algo angustioso, luego, simplemente por no someterte a las sevicias además absolutamente inútiles, hipócritas, que no sirven para nada, a las que te someten en los aeropuertos, pues ya no merece la pena viajar, no merece la pena viajar, se ha acabado el viaje, ha desaparecido de la faz de la tierra como tantas otras cosas. Vamos a decir un poco... Y luego, además, bueno, el viaje es tener sensación de distancia. Yo tengo mucha añoranza de cuando, por ejemplo, en Madrid, simplemente en Madrid, ir a Carabanchel, era como emprender el viaje de la diligencia de la película de John Ford, ¿no? Era toda una aventura, tardabas, tenías que coger varios tranvías, autobuses, entrabas en mundos verdaderamente remotos. Ahora no, ahora va a todo meter, o sea, coges un ave y te plantas en Sevilla en hora y media o en 2 horas. Bueno, ya no tienes esa sensación de distancia que para mí es fundamental. Y luego no tienes también la sensación de soledad, la sensación de aislamiento. Yo, por ejemplo, en los 6 años largos en los que estuve exiliado, yo hablé por teléfono 2 veces con mi familia, no porque no tuviera buenas relaciones con mi familia, pero nos escribíamos cartas escritas a mano. Entonces ahora, con los móviles, con internet, con todo esto, ya no es posible. Por supuesto que yo cuando viajo no me llevo, en fin, mi único vínculo con la tecnología es este móvil antediluviano, que no tienes tú también, creo que te echas a manos igual. Que bueno, el mío ya es tal desastre que a veces me da, palabra de honor, recados con 3 meses de retraso. Me dice, ¿ha recibido usted un recado del 1 de enero? Tal. Bueno, pues no me lo llevo, ni siquiera esto me lo llevo, lo dejo aquí, pero a pesar de eso,
qué duda cabe que como me llevo el ordenador, porque te necesito el ordenador pues para escribir, no ir por el mundo como he ido toda mi vida, trasladando diccionarios, resmas de papel, máquinas de escribir pesadas, pues me llevo el ordenador. En el momento que me llevo el ordenador estoy accesible. Intento enmascarar mis viajes. Le digo a mis hijos que si me estoy yendo a Argentina, que me estoy yendo a China, y si me estoy yendo a China, que me estoy yendo a Argentina, ya no. Se acabó. Escuchando tu definición así que acabas de hacer de diferencia entre turista y viajero, ¿tendría alguna relación con la lentitud de Kundera? ¿Es el tiempo, la velocidad? Sí, naturalmente, claro. Viajar es decir, el eje de abscisas y ordenadas, los cuales racionaliza el ser humano su estar en el mundo, es el espacio y el tiempo, ¿no? En un lugar y un minutaje. En el momento en que viajas estás saliéndote de ese espacio y rompiendo con ese tiempo, ¿no? Entonces, claro, es clave para tener la sensación de que estás viajando, es clave llegar a ese tiempo sin tiempo, ¿no? A esa lentitud, a ese no tener reloj, porque de nada te sirve el reloj, porque ya no te sirve en otros países, está el salto horario, patatín y patatán. Sí, es clave, claro que tiene que ver con lo de Kundera. Has ejercido profesor en países como Japón, Kenia, Italia, Estados Unidos, Senegal, Jordania, Marruecos y España. No sé si me he dejado alguno, pero... ¿hay algún país que te haya sorprendido? ¿Jordania lo has dicho? Sí, Jordania lo he dicho, sí. ¿Hay algún país que te haya sorprendido especialmente por su sistema educativo? ¿De estos o de cualquier otro que no hayas ejercido profesor, que hayas visto un... Hombre, el país que más me ha sorprendido por su sistema educativo sin duda alguna es Japón, porque es el único país que tiene un sistema educativo completamente distinto al del resto del mundo. Y eso es lo que explica que el mundo se divida en los japoneses y los demás. Los japoneses reciben un tipo de educación que efectivamente forma su carácter y forma su manera de vivir de una manera distinta al resto de la humanidad. Cuando digo el resto de la humanidad no hablo ya de Inglaterra, Estados Unidos, España, incluso, no sé, la India, incluso hasta Corea, que está pegadita a Japón, son completamente distintos a Japón. Entonces sí, claro, en Japón cuando yo llegué, te voy a contar una anécdota, solo una anécdota que explica hasta qué punto el sistema educativo allí es diferente. Bueno, yo llegué contratado por una universidad muy prestigiosa, de Universidad de Estudios Extranjeros, de Tokio, y también por la universidad más importante que hay en Japón, que es la antigua Universidad Imperial, que ahora ya no se llama Imperial, se llama Todai. Entonces tenía que dar un curso, me encargaron un curso, yo que además era un principiante como profesor, y bueno, esto te impresionaba, un curso sobre historia del pensamiento español para doctorandos en esa universidad. Bueno, muy bien, ya era un curso difícil de explicar porque el pensamiento español prácticamente no existe, pero bueno, que si Séneca, que si Averroes, que si Maimónides, que si Suárez, que si Ortega, que tal, iba tirando. Entonces, el primer día que llegué a dar la primera clase, que me la preparé muy bien, bueno, yo estaba, como te digo, impresionado, un poco atemorizado, pues llegué allí, las clases en Japón duran hora y media, había todos los alumnos, que eran como una docena de alumnos, muy atentos, muy respetuosos, todos escuchándome con gran atención, y las clases, como te decía de vuelta, duran allí hora y media, y yo no tenía reloj, me había olvidado el reloj en casa, y entonces cuando calculé que había terminado, había pasado hora y media, me dirigieron uno de los alumnos y le pregunté, ¿qué hora es? Y se puso colorado, y el dijo, me llamo Watanabe. Entonces me di cuenta de que no entendía ni una sola palabra de español. Y me fui a ver al rector, acompañado por el director del departamento, que sí hablaba español, que era el que me había encargado ese curso, y entonces le expliqué, traducido por el director del departamento, al rector, que esos alumnos lo que necesitaban era un maestro de escuela que les enseñara a decir la M con la MA, y no un sesudo profesor que les hablara el pensamiento español. Y el rector dijo, literalmente, no se preocupe usted, señor Dragón, hable delante de ellos y que se bañen en su sabiduría. Bueno, muy bien, me pagan ustedes, pues permitiré que se bañen en su sabiduría. Ya te puedes imaginar lo que aprendieron aquellos alumnos bañándose en mi sabiduría. Pero bueno, era un mundo así. Recuerdo también me sorprendió mucho en una de las primeras clases que un chico sacó un periódico y se puso a leerlo. Y yo le dije, oye, ¿qué hace usted leyendo el periódico? Me quedé un poco sorprendido. Se lo dije, pues, sonriendo, no de malos modos. Me dijo, no, es que lo que está usted diciendo, profesor, me aburre mucho y, en fin, prefiero leer el periódico. Pues muy bien, siga usted y tal. Pero era un mundo diferente. En aquella época, además, yo al principio, cuando llegué a Japón, creía que el país estaba armándose hasta las cejas, que había un proceso de militarización, a pesar de que después de la Guerra Mundial ya no tenían ejército y esto, porque todavía los alumnos iban uniformados a las clases, pero uniformados con un uniforme claramente militar, que venía de la época del Mikado, de toda aquella época, ¿no?
Quiero decir que todo esto te arrojaba en un mundo completamente distinto al mundo en el que yo habitualmente había ejercido la enseñanza. De todas maneras, preguntarme a mí por los planes pedagógicos. ¿Cómo te llamas? Daniel. Daniel es un poco absurdo, porque a mí nunca me han interesado los planes pedagógicos. Es decir, que yo he dado clases para poder viajar a países, conocer otras culturas, otros ámbitos, otras cosas, y en definitiva para escribir. Pero no tenía ninguna vocación pedagógica. Yo prefería ser alumno a ser profesor. Lo cual, paradójicamente, se ve que infundía en mis clases, bueno, una virtud especial, que realmente yo tenía mucho éxito como profesor, también con las alumnas, todo hay que decirlo, ¿no? Y lo aprovechaba, nunca. Y bueno, pues la verdad es que los alumnos se quedaban encantados con mis clases. Yo no entiendo por qué se quedaban encantados con mis clases, porque yo tardaba en dar una hora, pero la preparaba en 5 minutos, y ya estaba. Nunca me he tomado muy en serio la enseñanza. No creo en la universidad, no creo en la enseñanza, no creo en el colegio, no creo en ninguna de esas cosas. Todo eso debería desaparecer. Y debería estar la educación en la calle, en la familia. Evidentemente, claro. Yo cuando verdaderamente me eduqué, las dos grandes universidades en las que yo aprendí algo de verdad, bueno, vamos, me corrijo. Por lo pronto, yo tuve la suerte de llegar al Colegio del Pilar. Para el Colegio del Pilar eso era algo aparte. Había una enseñanza verdaderamente rigurosísima, al mismo tiempo, al final, había una calidad de buenos modales, de libertad, etcétera, que me marcó. El Colegio del Pilar me marcó. Fue uno de los grandes, de las cosas que yo tengo que agradecer a mi madre, es que me llevara a aquel colegio que no en balde ha salido del todo. Todos los próceres de este país, en la política, en la empresa, en la cultura, han salido del Colegio del Pilar, ¿no? Bueno, hasta ahí vamos bien, pero era un colegio, bueno, era un colegio de élite, de alta élite, exquisito. Pero mis dos grandes herramientas de enseñanza fueron que jugaba en la calle. Que en aquel Madrid de mis años infantiles se podía jugar en la calle. No había coches, no había yonkis, no había prácticamente ladrones, no había necesidad de ningún tipo. Yo iba, cuando era muy niño, de pantalón corto, tenía 7, 8, 9 años, iba solo al cole. Entonces esa travesía desde Lope de Rueda hasta la calle de Castelló y Príncipe de Vergara, bueno, era una aventura extraordinaria para un niño como yo, los escaparates, lo que veías, lo que no veías, la gente que te cruzabas. Y luego volvía del cole desde las 6:30 hasta las 10 de la noche, que volvía mi madre de dar sus clases de francés y que no había ninguna autoridad moral sobre mí en la casa, porque lo único que se quedaba allí era una criada. No tenía mando sobre mí, yo me iba a jugar a la calle. Entonces allí me mezclaba, con los golfillos, me mezclaba con gente de clase social muy inferior a la mía, etcétera, y eso me enriqueció extraordinariamente. Es lo que realmente me convirtió en un cosmopolita, y eso se vio acentuado cuando fui a la cárcel. Para mí ir a la cárcel era una fiesta, para un escritor era una fiesta ir a la cárcel. Tú imagínate las personas que yo conocía allí, que delincuentes algunas, otras no, con las cuales nunca hubiera podido entrar en contacto. Claro, también eso enriqueció mi visión del ser humano extraordinariamente. Y luego la mili, hice la mili de verdad, zapador, cavando, abriendo trincheras, construyendo puentes, haciendo guardias, todo eso. También allí entré en contacto, bueno, pues con toda esa España rural, analfabeta en gran medida, que venía de Extremadura, de la Andalucía profunda, tal, y también eso me enriqueció muchísimo. Esos son mis colegios. No sé si conoces la noticia de la niña pakistaní Aisha Ebani, de 13 años, que se ha propuesto leer un libro de cada país del mundo. No la conozco. Pues quería saber qué te parece el proyecto y qué le recomendarías. Bueno, hombre, pues la niña es una hermana espiritual mía, porque yo nací con un libro bajo el brazo, como aprendí a leer a los 3 años. Yo, desde que me acuerdo, y hombre, me acuerdo desde que tengo 6 años aproximadamente, con mucha nitidez, yo nunca he salido a la calle sin llevar un libro bajo el brazo. Eso me ha conducido a dramas tales, porque es un drama como tener lo que seguramente es la mayor biblioteca privada del mundo, porque tengo 110.000 libros, nadie tiene eso en su casa, es un disparate que además no te sirve para nada. No sé qué hacer con ellos, porque ya no puedes ni donarlos, no puedo ni siquiera tirarlos a un vertedero, porque tendría que organizar una caravana de camellos, vamos, para transportarlos. No puedo ni siquiera prenderles fuego, porque sería lo único que se vería desde la luna, además de la muralla china, sería la hoguera de mis libros. Estoy incluso pensando a veces, construirme como Keops, que fue una pirámide, para enterrarme yo ahí como un faraón, una pirámide construida con los libros, ¿no? Pues, en fin, bromas aparte, esa niña, pues evidentemente, en fin, es una hermana espiritual, como te digo. Recomendarle un libro de cada país, hombre, países hay 180 por ahí, Daniel. No, recomendarle algún libro, hombre, un libro de cada país. Hombre, yo hay libros que seguro que alguna vez me los he decir que siempre recomiendo. La Bhagavad Gita, por referirme a la cultura del hinduismo, el Tao Te Ching o el I Ching, libro de las mutaciones para referirme a la cultura china, los libros de Mishima,
para referirme a la cultura japonesa, o de Junichiro Tanizaki, El elogio de la sombra, Junichiro Tanizaki, Huckleberry Finn, de Mark Twain, para irnos a los Estados Unidos, Shakespeare, por supuesto, de Inglaterra, que es seguramente el mayor escritor que haya existido jamás, la tragedia griega, especialmente Sófocles, para irnos al mundo antiguo, o la Eneida de Virgilio, libro maravilloso. Y ya si me preguntas por literatura española ya me pones en un aprieto, porque no estoy seguro de que le aconsejara el Quijote, es posible que le aconsejara a otros. Si tuvieras que destacar un solo país por su literatura, ¿con cuál te quedarías? Inglaterra. ¿Y por su cine? Inglaterra por su literatura y por su lengua, que es lo mismo. El inglés, que no es precisamente un idioma en el que yo me desenvuelva con gran soltura, por desgracia, pero es un vehículo de tal flexibilidad en su gramática, en su capacidad de composición de palabras, en su léxico riquísimo, que es una herramienta privada para los escritores. No es una casualidad que me parezca la mejor literatura del mundo. ¿Qué otra pregunta decías? Por el cine, un país por su cine. Mira, el cine es americano, como el toreo es español. Entonces es muy difícil que aparezca un buen torero japonés, pero buenos toreros franceses, o por supuesto buenos toreros colombianos, peruanos, venezolanos, mexicanos, los hay. Entonces el cine fundamentalmente es americano. Pues son los americanos los que saben contar historias con imágenes, planificar, crear unos guiones, porque además se han llevado los mejores escritores de la historia de la literatura contemporánea americana, se los han llevado allí a trabajar a Hollywood. Y o sea que el cine es americano, y hay países que no sirven para el cine, como por ejemplo España. Pues igual que un japonés no sabe nunca dar una Verónica, los españoles, con algunas excepciones, Buñuel, Berlanga, Garci, los españoles no saben contar, no saben colocar bien la cámara, no saben contar una historia con imágenes. Hay siempre un punto de sordidez, un punto de ideología, un punto de tentativa de arreglar la tierra. No me gusta nada el cine español. Me gusta el cine francés. El cine francés costumbrista me gusta mucho. ¿Y un país por su gastronomía? Japón, sin duda alguna, a infinita distancia del segundo, vamos, yo cuando salgo a comer o a cenar, si voy solo, si voy acompañado, pues no me tengo que atender también a las opiniones de los demás, pero si no voy siempre un japonés. Y desde luego uno de los mayores gozos de la existencia es en Japón salir a comer, porque Japón es el país España tiene la fama de las tapas y tal. ¿Qué va? Japón está todo lleno de tabernas con infinidad de tapas, por llamarlas de alguna manera, maravillosas, ¿no? Además todos son locales bonitos, antiguos, de madera, en fin, ennegrecidos por el humo. Es extraordinario comer en Japón. Y luego, en segundo lugar, Italia. Pues la cocina italiana, que es muy sencilla y muy pocos platos, a diferencia de lo que pasa con la española, que hay muchos platos, pero la cocina italiana es especial. ¿Y un solo país en conjunto? Si quieres quedarte con un solo país. Es que no hay ningún país sin defecto, sin defectos, Es como las mujeres. Pero eso enriquece también. Tampoco, sí, ya. Tampoco hay ninguna mujer que no tenga no hay una mujer que no tenga algún defecto, ¿no? Hombre, pero ¿para qué? A ver, porque es que depende de lo que vayas a hacer en ese país. Hombre, el país donde es mejor para vivir en general es Japón. Porque en Japón todo funciona. Porque en Japón tienen el bushido, que es algo que pertenece a su sistema de enseñanza, y el bushido es el cumplimiento del deber. Entonces realmente, sobre todo viniendo de un país como España, que es lo contrario del bushido, que es el país donde casi nadie, estoy generalizando, en fin, donde muy poca gente cumple con su deber, donde es uno de los, después de Italia, es el país que peor funciona